Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quiero saludar en este día de manera especial al hermano Gilata David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Saludamos también al hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, al hermano Pedro Vargas Fernández, primer secretario de la Cámara de Senadores, a todos los invitados especiales a esta importantísima sesión, al hermano Ricardo Torres Echalar, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al hermano Rufo Nibardo Vázquez, presidente del Tribunal Agroambiental, a la hermana Nancy Gutiérrez, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, a nuestras hermanas senadoras, hermanos senadores, hermanas diputadas, hermanos diputados, a los diputados supraestatales, ministras y ministros de Estado, a la hermana Nadia Cruz, defensora del pueblo, al hermano Juan Lachipa, fiscal general del Estado, al hermano Wilfredo Chávez, procurador general del Estado, al general de división Augusto García Lara, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, y al mando militar que lo acompaña, al mando policial, a la cabeza de nuestro comandante general primero Orlando Vladimir Ponce, comandante general interino de la Policía Boliviana. Saludamos también al cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, a representantes de organismos internacionales presentes, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que nos acompañan, al hermano Eber Rojas, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la hermana Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, al hermano Jorge Cucho Giliria Pumalcu del Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Collasuyo, a representantes del empresariado privado, representantes de nuestras organizaciones sociales presentes que nos acompañan en la Casa de la Libertad y en exteriores. Un saludo especial a mis invitados especiales, dignos representantes del pueblo boliviano que hoy nos honran con su presencia. Un saludo especial para cada uno de los bolivianos que en estos 197 años de independencia del Estado Plurinacional de Bolivia están de fiesta absolutamente todos nosotros. Un saludo fraterno para ustedes, hermanas y hermanos, que nos siguen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y que también se encuentran en exteriores acompañando esta sesión de honor. Hoy celebramos 197 años de una de las fechas más gloriosas de nuestra historia, el 6 de agosto de 1825. Aquí, en esta misma Casa de la Libertad, se reunieron los representantes de Charcas, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para firmar la independencia de Bolivia, la hija predilecta del libertador Simón Bolívar. Aquel 6 de agosto fue la culminación de una sangrienta guerra de 16 años en que valerosas mujeres y hombres enfrentaron al invasor entregando, en muchos casos, la vida propia. El Acta de la Independencia, redactada por el presidente del Congreso, José Mariano Serrano, dice en su parte expositiva, comillas, el mundo sabe que el Alto Perú ha sido en el continente de América el ara donde vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos. Los departamentos del Alto Perú protestan a la faz de la tierra entera que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen. Cierro comillas. Sin embargo, la lucha por el sueño de la libertad de nuestra hermosa tierra comenzó mucho más antes. Durante 3 siglos de colonización, los pueblos indígenas protagonizaron diferentes formas de resistencia, como el Taquionqui Oncoy o rebelión de las Huacas en rechazo
a las imposiciones extranjeras. Un breve repaso de nuestra historia nos muestra que desde la invasión del dominio colonial no significó otra cosa que el saqueo de los inmensos recursos naturales de nuestra tierra, especialmente el oro y la plata, a través de la explotación de los pueblos indígenas originarios. España desestructuró el sistema de gobierno indígena mediante la reducción de las comunidades indígenas, imponiendo el pongueaje. Algunas comunidades sobrevivieron con la obligación de aportar a la mita en Potosí. Entre las varias formas de explotación estaba el tributo al rey, que pagaban los originarios de las comunidades y que muchas veces eran cobrados arbitrariamente incluso a menores de edad y adultos mayores. Además, los corregidores tenían la facultad de repartir mercancías suntuarias a los indígenas que estaban obligados a adquirirlas como espejos o Biblias. Otra institución nefasta era la mita, por lo que los indígenas tenían la obligación de extraer plata del Cerro Rico de Potosí en condiciones más miserables y que muchas veces les costaba la vida. Por la institución de la encomienda, los invasores gozaban de mano de obra gratuita en las haciendas. Además, en las pequeñas industrias conocidas como obrajes, en las que indígenas originarios eran obligados a trabajar día y noche por salarios que no eran suficientes siquiera para su alimento. Entre las insurrecciones más importantes contra el abuso, la angustia y corrupción colonial está la del joven orfebre Alejo Calatayud en Cochabamba el año 1730. Pese a su triunfo inicial, la gesta terminó con el asesinato de Calatayud y de sus seguidores, Tomás Gamboa, Diego Hamburgo y Nicolás Flores. La sublevación de Calatayud y aquellas que se produjeron como consecuencia de su muerte son solo una parte de la línea de las rebeliones que cubren la historia durante la invasión colonial. El año de 1780, Tomás Katari y Curuza Ayahui en Chayanta, Túpac Katari y Bartolina Sisa en La Paz, en acción coordinada con Túpac Amaru y Micaela Bastidas en Cusco, lideraron la rebelión más importante del continente e hizo temblar los cimientos del dominio colonial. La prohibición de que los indígenas tuvieran armas de fuego fue decisiva para que, pese a ser mayor en número, fueran derrotados. La ejecución perversa y el descuartizamiento de Túpac Katari pervive en la memoria de nuestro pueblo, como ejemplo de la rebeldía contra la dominación, explotación, discriminación y el saqueo de nuestra patria. Por todo ello, hoy les rendimos un justo homenaje. También reconocemos la lucha de Dámaso y Nicolás Katari, Tomás e Isidro Acho, Tomás Calizaya, Pascual Ramos, Bonifacio Chuquimamani, Pascual Alarapita, Isidoro Mamani, Pedro Ovaya, Juan de Dios Muyupuraca, Diego Cristóbal Túpac Amaru y Miguel Bastidas, quienes entre otros condujeron aquella gesta. Mujeres indígenas como Gregoria Pasa, Isidora Katari, María Lupiza, Isabel Hualpa, Tomasina Silvestre, Manuel Tito Condori y Tomasina Tito Condemaita tuvieron un rol protagónico en aquellas luchas anticoloniales y merecen nuestro máximo respeto y gratitud. Los atropellos y saqueos coloniales se extendieron a mestizos y criollos, lo que llevó a que el 25 de mayo de 1809, aquí en Chuquisaca, en Sucre, y luego en La Paz, estallara la revolución contra la tiranía. Entre los años 1809 y 1825, milicias de las denominadas republiquetas emprendieron una larga y desigual guerra contra el ejército colonial. Es justo recordar aquí la gran valentía de nuestra heroína Juana Zurduy, quien junto a Manuel Asensio Padilla dirigió la republiqueta de La Laguna y que en la guerra perdió a su compañero y a 4 de sus hijos. Rememorar el coraje de Ildefonso de las Muñecas, que en su batallón sagrado combatió en la republiqueta de La Arecaja, en el norte de La Paz, siendo apresado y ejecutado. Las hazañas de Vicente Camargo, encabezando la republiqueta de Cinti,
en que con su caballería asestaba duros golpes a los españoles y les impedía el paso hacia el norte. Lleno de ira, el opresor colonial no se conformó con ejecutarlo, sino que lo descuartizó y expuso su cabeza y miembros para escarmentar a los sublevados. La gallardía de Eustaquio Moto Méndez, con su ejército de tarijeños, que pese a haber sido mutilado del brazo derecho por el enemigo, siguió combatiendo por la libertad. Al vencedor de la batalla de Aroma, el cochabambino Esteban Arce. En 1812, mujeres cochabambinas se enfrentaron al ejército realista de José Manuel de Goyeneche, ofrendando en acto heroico la vida, asesinadas cruelmente. Al célebre comandante de la División de los Valles o Republiqueta de Ayopaya, Eusebio Lira, que a la cabeza de su ejército de indígenas y mestizos puso en jaque a los realistas y que, de no haber sido asesinado a traición en 1817, pudo haber logrado la libertad de nuestra patria mucho más antes que 1825. En la Republiqueta de Ayopaya también demostraron su valor José Manuel Chinchilla, José Santos Vargas y José Miguel Lanza. La Republiqueta de Valle Grande tuvo entre sus héroes a Juan Antonio Álvarez de Arenales. Ignacio Warnes dirigió las Republiquetas de Santa Cruz y murió en combate en la sangrienta batalla en el Pari. Como escarmiento, los realistas expusieron su cabeza en una pica. Muerto Warnes, el sostenedor infatigable de la causa patriota en Santa Cruz fue el coronel Juan José Manuel Mercado, quien mantuvo en jaque 9 años a las fuerzas realistas sin darles un minuto de reposo. Destacar el valor de la heroica mujer cruceña Ana Barba, que en un acto de coraje extremo y ayudada por José Manuel Vaca Cañoto, robó la cabeza de Warnes y la escondió por años para darle sepultura una vez lograda la libertad en 1825. Los 16 años de la guerra de la independencia concluyeron finalmente en 1824 con las victorias del Ejército Libertador de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, en las batallas de Junín y Ayacucho, con las que quedó sellada la libertad de nuestra patria del yugo colonial. La lucha heroica de nuestros guerrilleros a lo largo de los años de la guerra fue reconocida por el mismo libertador Simón Bolívar, quien en 1825 visitó a Juan Azurduy y le dijo que Bolivia debería llamarse Padilla o Azurduy, porque fueron ellos los que la hicieron libre. En 1825, Bolivia nació a la vida republicana llena de sueños y esperanzas. Sin embargo, las buenas intenciones de nuestros libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre de crear una sociedad más justa no pudieron plasmarse debido a la nefasta herencia colonial de 3 siglos. El mariscal Antonio José de Sucre dijo, comillas, aún pediré otro premio a la nación entera y a sus administradores, el de no destruir la obra de mi creación, de conservar por entre todos los peligros de la independencia de Bolivia. Cierro comillas. Sin embargo, la República no alcanzó a borrar las diferencias existentes entre las antiguas castas coloniales y continuó el racismo y la explotación de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos, que pervivió incluso en el ordenamiento jurídico hasta el siglo XX, por lo que la lucha por la definitiva independencia continuó. Desde el año 2006 iniciamos nuestra revolución democrática y cultural y durante el gobierno del primer presidente indígena de nuestra historia, el hermano Evo Morales Ayma, refundamos nuestra patria con el objeto de construir desde nuestra plurinacionalidad un país para todas y todos, para que nunca más vuelva a existir ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda categoría, un país sin pobreza ni desigualdades, que se desarrolle en equilibrio entre lo social, económico, cultural y ambiental. Como nunca antes en nuestra historia, fueron los estamentos, las organizaciones y los movimientos sociales que, sin distinción de colores políticos, nos movilizamos para combatir de manera intensa el país que queríamos. Así
Llegamos a la Asamblea Constituyente en la que, a pesar de la resistencia de un grupo minoritario, elaboramos un texto constitucional que hoy es vanguardia en cuanto a la construcción de un Estado plurinacional, vanguardia en cuanto a derechos e inclusión y vanguardia en el horizonte político civilizatorio del vivir bien. Por toda esa valentía y heroísmo, hoy rendimos homenaje al pueblo boliviano que desde la colonia protagonizó las luchas por la libertad, la dignidad y la soberanía de Bolivia. Honor y gloria a las heroínas y héroes de nuestra amada patria. Hermanas y hermanos, durante el periodo republicano, el pueblo padeció condiciones lamentables de exclusión, que se explican por la subordinación política a intereses externos, la concentración de la riqueza en pocas manos, el saqueo de nuestro Estado y la entrega de nuestros recursos naturales a transnacionales. La dependencia y atraso de nuestra condición capitalista, reforzada por la actitud subordinada de nuestras clases dominantes, explicaba la pobreza de nuestro país y la inmensa mayoría de sus habitantes. Producto de las decisiones de las minorías dominantes que velaban por sus propios intereses y no por los del pueblo, el año 2006 recibimos un país quebrado, con altos índices de pobreza y desigualdad, pero además con una alta dependencia política y económica. Pusimos en marcha el modelo económico social comunitario productivo y, rompiendo esa dependencia, una de las primeras decisiones que tomamos fue la definición soberana de nuestra política económica y demostramos que las bolivianas y bolivianos no solo somos capaces, sino somos quienes mejor conocemos nuestra realidad para poder transformarla. Cuando hay compromiso con el pueblo, podemos obtener grandes logros, de los cuales debemos sentirnos orgullosas y orgullosos. Cumpliendo con el mandato del pueblo, nacionalizamos nuestros recursos naturales estratégicos y el excedente económico que antes se externalizaba, es decir, que iba a parar a manos de las transnacionales, se quedó en nuestro país y fue redistribuido e invertido en el desarrollo económico y social del pueblo boliviano. Con nuestro modelo económico social comunitario productivo, en el periodo 2006 a 2019, crecimos de manera sostenida, redistribuyendo, fortaleciendo la inversión pública, dinamizando la demanda interna e implementando una política social que nos permitió reducir la brecha entre ricos y pobres como nunca antes en nuestra historia. Logramos reducir la pobreza extrema de 37% a 12% y la pobreza moderada de 59% a 37%. De similar forma, la desigualdad medida por el coeficiente Gini pasó de 0,59 a 0,42 en similar periodo. Sin embargo, todos estos avances en materia económica y social se vieron interrumpidos en 2019. La pobreza aumentó a 39%, la pobreza extrema a 14% y la desigualdad se incrementó a 0,45, producto de una nefasta gestión. El desconocimiento de la realidad de nuestro país, que derivó en un pésimo manejo económico, y a eso se sumó la pandemia por la COVID-19, por lo que en la gestión 2020 padecimos una contracción económica del orden del 9%, cifra no vista desde 1953, y que tuvo como una de esas principales características la paralización de los proyectos de inversión pública. Hasta octubre de 2020 se registró una caída en su ejecución de 66%. Las malas decisiones económicas y sociales repercutieron en gran manera sobre los ingresos de las familias. Hasta julio del 2020, la desocupación se incrementó al 12%, la cifra más alta de los últimos 20 años. Durante ese periodo aumentó la pobreza, el hambre y la incertidumbre. Pero gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano, recuperamos nuestra democracia en las calles y en las urnas con más del 55%.
Asumimos el mandato del pueblo boliviano de reconstruir nuestra patria. Somos un gobierno democráticamente electo del pueblo y para el pueblo. Con esa victoria popular encaminamos la resolución de la triple crisis que atravesábamos, es decir, la política, la económica y la sanitaria. Hoy, queridas hermanas y hermanos, quiero decirles que gracias al trabajo conjunto entre nuestro gobierno y el pueblo boliviano, hemos retomado la senda de la estabilidad, la certidumbre y el crecimiento económico con justicia social. A casi 2 años de gestión, en condiciones no favorables por el contexto mundial, tenemos la certeza de que estamos saliendo adelante. Diseñamos varias medidas de política económica, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, con el firme objetivo de reconstruir nuestra economía, luchando contra la pobreza y las desigualdades. Por el lado de la demanda, concretamos la promesa del bono contra el hambre, beneficiando a más de 4 millones de bolivianas y bolivianos. Y hoy estamos encaminando a nuestro país hacia la industrialización con sustitución de importaciones. En agosto del año pasado anunciamos la construcción de un fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública, con un monto de 2.000 millones orientados a otorgar créditos a las entidades territoriales autónomas para proyectos de inversión pública. Hoy puedo informar que hasta el momento se han comprometido un monto de 904 millones que benefician a 218 proyectos en los 9 departamentos de nuestro país. En la misma línea, en septiembre del año pasado se creó el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva con un monto de 1.500 millones de bolivianos para gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos indígena originario campesinos, cuyos proyectos presentados se enmarcan en el área de sustitución de importaciones, infraestructura productiva o proyectos productivos. En la primera convocatoria se tiene un monto comprometido de 80 millones distribuidos en 5 departamentos. La segunda convocatoria ya se encuentra en desarrollo y recibimos 222 propuestas que evaluaremos y hacia el mes de septiembre tendremos los resultados. Estas 2 medidas adoptadas son parte de la política de fomento a la producción que estamos implementando como Gobierno Nacional para que las entidades territoriales autónomas puedan acceder a recursos que se han puesto a disposición para la ejecución de proyectos en el ámbito productivo. Hermanas y hermanos, en el mes de julio, el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, con un monto de $100 millones para financiar proyectos de infraestructura urbana y rural en pequeña escala y a través de los cuales estamos generando nuevos empleos. En lo que respecta al sistema de pensiones, en julio del presente año aprobamos el ajuste y distribución inversamente proporcional para las rentas en curso del pago del sistema de reparto a cargo del Servicio Nacional de Sistema de Reparto, SENACIR. El ajuste implicará un incremento que alcanza a las más de 80.000 personas que reciben renta de vejez, invalidez, riesgos profesionales y muerte de los titulares. Del mismo modo, impulsamos medidas que fortalezcan la política tributaria. En diciembre del año 2020 establecimos el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, contenido en las facturas de compras o adquisiciones. El reintegro se efectúa por el 5% del valor de la factura y hasta la fecha se han reintegrado 20 millones de bolivianos y contamos con más de 67.000 beneficiarios de esta política. Recientemente se aprobó la Ley 1448 de facilidades para el cumplimiento de obligaciones tributarias, ampliando el plazo para el arrepentimiento eficaz, reduciendo multas y estableciendo que los profesionales independientes pasen a cumplir sus obligaciones tributarias en el RC-IVA, medida que nos permitirá facilitar aún más nuestro sistema tributario. Por lado de la oferta, nuestro gobierno canaliza recursos para la sustitución de importaciones a través de varias medidas como los créditos Sí Bolivia, que se otorga a una tasa de interés del 0,5%, la más baja del mercado. A la fecha,
se ha desembolsado más de 1.150 millones, beneficiando a 8.500 productores, de los cuales el 53% son microproductores. Asimismo, a objeto de incentivar la producción, exencionamos el impuesto al valor agregado y aplicamos tasa cero a las importaciones y ventas en mercado interno para los bienes de capital, plantas industriales y vehículos de carga de alto tonelaje destinado a los sectores agropecuario e industrial y maquinaria pesada para el sector de la construcción y minería. Con esta medida se han importado ya 2.548 millones de bolivianos y en términos de facturación son más o menos 1.000 millones de bolivianos. Se restablecieron los límites para el crédito de vivienda social, beneficiando a más de 91.900 familias, y los créditos productivos beneficiando a más de 772.122 productores. Como resultado de todas estas medidas económicas y sociales, en 2021 ya alcanzamos los primeros significativos resultados. La economía creció en el orden del 6.1% por encima de las perspectivas y proyecciones de los organismos internacionales. Los indicadores de pobreza y desigualdad alcanzaron los niveles más bajos en las últimas décadas. La pobreza moderada se redujo de 39% en 2020 a 36% en 2021. La pobreza extrema se redujo de 13,7% a 11% en 2021. Y la desigualdad medida por el coeficiente Gini de 0,45 en 2020 a 0,42 en 2021. Estos son resultados históricos que ha alcanzado la economía y los indicadores sociales de nuestro país. El desempleo también se redujo. A junio del presente año, la tasa de desocupación se encuentra en 4,3%, muy inferior al 11,6% que observamos en julio del 2020. Pero, por supuesto, aún tenemos tarea para poder reducir aún más este indicador. Nuestra economía se recupera paulatinamente. Los ingresos tributarios del mercado interno alcanzaron hasta el mes de julio a 21.326 millones de bolivianos, lo que implica un incremento del 22,3%, producto de las medidas implementadas que nos permiten mejorar la actividad económica, y de estos ingresos también se benefician gobiernos autónomos departamentales, municipales y las universidades. Decidimos otorgar devoluciones de aportes de las AFPs, a objeto de aliviar a las familias frente a la caída de sus ingresos. Producto de esta medida, se devolvieron 1.069 millones de bolivianos a un total de 313.220 personas, aliviando así su economía familiar. Dentro de los impactos en el comercio internacional, podemos observar que hasta el mes de junio del presente año hemos alcanzado un superávit en la balanza comercial de 1.220 millones de dólares. Y que se explican por un incremento de nuestras exportaciones en 37,8% respecto al periodo similar en 2021, impulsadas principalmente por la industria manufacturera. De similar forma, las importaciones se incrementaron en 39,2%. Nuestro país cuenta con 30.134 millones de dólares en su cartera de créditos hasta el mes de junio del presente año, de los cuales 14.050 millones corresponden a créditos para el sector productivo y 4.381 millones a créditos para vivienda de interés social. Asimismo, en términos de depósitos,
contamos con 31.226 millones de dólares, cifras que demuestran que nuestra economía ha retomado la senda de la estabilidad. Querido pueblo boliviano, las economías del mundo y las de América Latina y el Caribe en particular vienen sufriendo los efectos de una crisis multidimensional del capitalismo, como lo señalaba nuestro hermano Gilata en su discurso. Hay crisis económica, social, alimentaria, energética y ambiental, entre otras, agravada por la consecuencia de la pandemia del COVID-19 y el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Sobre esto último, en su momento hemos fijado la posición de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, consecuentes con el espíritu de nuestra Constitución Política del Estado y la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano, expresada en su vocación pacifista, por lo que no dejaremos de insistir en la necesidad de hacer los mayores esfuerzos para abrir el camino del diálogo y el restablecimiento de la paz. Sin embargo, es importante señalar que la conquista de la paz no es solo la ausencia de la confrontación bélica, sino también el respeto a las diferencias, el derecho a la justicia social, a la autodeterminación de los pueblos, derechos que han sido pisoteados de manera sistemática en las últimas décadas con guerras intervencionistas, bloqueos y sanciones que han traído luto y dolor a la humanidad. En los últimos meses, muchos países han experimentado el incremento de precios y altos niveles de conflictividad social producto de este fenómeno. Sin embargo, Bolivia ha demostrado estar mejor preparada, lo cual ha sido reconocido a nivel internacional en diferentes instancias, tanto académicas, de organismos internacionales y la prensa especializada. Gracias a la implementación del modelo económico social comunitario productivo, Bolivia ha logrado generar un escenario de certidumbre con estabilidad de precios, crecimiento económico, redistribución de ingresos, reducción de la pobreza y de las desigualdades. Según el informe especial de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en el año 2022, Bolivia será el país que reducirá en mayor medida la pobreza, mientras que otros países en la región incluso sufrirán incrementos en esa brecha. Otro de los importantes resultados en materia económica es la inflación. Hermanas y hermanos, pese a que el mundo se encuentra atravesando un periodo inflacionario de grandes magnitudes, Bolivia, por el contrario, tiene la tasa de inflación más baja de Sudamérica, 1.6% al mes de julio del 2022. Con el compromiso y el trabajo honesto de todas las bolivianas y bolivianos que ponen el hombro a nuestra economía para que nuestras hijas e hijos, nietas y nietos tengan un mejor futuro, estoy seguro que vamos a consolidar esa senda de reconstrucción económica y productiva. Nuestra Bolivia cuenta con una economía sólida y los inversores internacionales observan nuestro buen desempeño. Por ello, la inversión extranjera directa bruta alcanzó a 1.048 millones de dólares en la gestión 2021, frente a los 165 millones que ingresaron a nuestro país el 2020. Hermanas y hermanos, además de nuestra energía, trabajo y conocimiento volcados a la economía, que sabemos la principal preocupación del pueblo boliviano, en estos momentos también actuamos de manera estratégica y oportuna frente a la pandemia del COVID-19, que era otro mandato que nos dio el pueblo boliviano en octubre de 2020. Para eso trabajamos sobre 3 ejes: pruebas gratuitas y masivas para identificar oportunamente los casos COVID-19, vacunas gratuitas para la población como solución estructural a la pandemia y coordinación con los gobiernos subnacionales para enfrentar de manera conjunta esta crisis. Hemos garantizado
24,4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y hemos alcanzado el 73,5% de cobertura de la población con la primera y segunda dosis. Gracias a estas medidas se ha bajado la tasa de letalidad de un 6,2 durante la primera ola a 2,7 en la segunda ola, y ahora que nos encontramos en el ascenso de la quinta ola, la tasa de letalidad es de apenas el 0,1%. Hermanas y hermanos, la batalla por la vida aún no ha concluido. Debemos aunar esfuerzos, no bajar los brazos en las medidas de bioseguridad y acelerar el proceso de vacunación. Querido pueblo boliviano, nuestro futuro es promisorio. Estamos trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de vida de todas y todos. En noviembre del año pasado, aprobamos el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Plasmado nuestro plan de gobierno en la planificación de mediano plazo de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Este importante documento fue consolidado a partir de las cumbres para la reconstrucción económica y productiva que llevamos a cabo a lo largo del año pasado, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y de nuestras organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad, donde recogimos las propuestas para fortalecer nuestras capacidades y potencialidades productivas desde cada una de las regiones de nuestro país, articulándonos a las metas de nuestra Agenda Patriótica 2025 hacia el bicentenario de nuestro país. Estamos cumpliendo con nuestro plan para alcanzar la anhelada seguridad con soberanía alimentaria. Creamos los programas de tubérculos y raíces, algodón, granos andinos, frutas, agricultura urbana, periurbana, pesca y agricultura por 1.780 millones de bolivianos. El programa de fomento a la producción en especies oleíferas para generar capacidad local para la producción de aditivos de origen vegetal con una inversión de 403 millones. Hemos aprobado la normativa para emprender los proyectos como la planta de bioinsumos en Santa Cruz, la planta de transformación de productos de la Amazonía boliviana, la ampliación de la planta de procesamiento de lácteos de Achacachi y Chayapata, la implementación de la planta procesadora de derivados de almendra, la industria de productos del Chaco, la planta procesadora de papa en Chuquisaca, la planta de transformación de subproductos de soya en San Julián, la empresa pública productiva de industrialización de la hoja de coca boliviana, Cocabol, la implementación de la planta piscícola de la Amazonía y en el lago Titicaca, la implementación de la planta de procesamiento de frutas de Zapaqui, la construcción del equipo de instalación y instalación del centro de almacenamiento y transformación de granos de Yacuiba. Todos estos proyectos ya están en marcha, hermanas y hermanos. Algo muy importante es el riesgo, porque como sabemos, hermanas y hermanos, así mejoramos nuestra productividad, el riego, perdón. Como hemos anunciado recientemente, implementaremos el programa Rumbo a la Soberanía Alimentaria con tecnología de riego, con una inversión de 35 millones de dólares para beneficiar a productores con más de 5.000 hectáreas bajo riego por goteo, con fertirriego en 47 municipios de 7 departamentos altamente productivos y orientados a los cultivos de papa, cebolla y tomate. Asimismo, se programa una inversión de 500 millones de dólares, la más grande para riego, con el programa Riego Tecnificado con enfoque de cuenca, mediante el cual implementaremos proyectos integrales con construcción de presas, embalses, sistemas de aducción y conducción para riego, medidas de conservación y recuperación de cuencas y, lo más importante,
implementación de sistemas de riego en parcela de alta frecuencia con goteo, microaspersión y aspersión destinados a reducir y eliminar la brecha de importación de productos agrícolas. Llegaremos con riego para la producción a los 9 departamentos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. De igual manera, trabajamos para el programa por una Bolivia climáticamente inteligente y resiliente, que tiene por objeto proteger a las zonas productivas de las riadas e inundaciones que nos azotaron en los últimos años y, el más fundamental, implementar sistemas de riego familiares y comunitarios, bajo un enfoque de producción no convencional, aplicación de cosechas de agua, pozos con tecnología fotovoltaica, carpas solares, invernaderos, entre otros, con una orientación hacia la producción de productos de alto rendimiento económico con una inversión de $150 millones. Otra de nuestras apuestas más grandes en materia de industrialización con sustitución de importaciones es la puesta en marcha de los proyectos de diésel ecológico, lo que nos ayudará a dejar de subvencionar la compra de combustibles como el diésel, pero además crearemos una gran cantidad de fuentes de trabajo en la producción de insumos para las plantas, así como el acopio de aceites reciclados de grasa animal y vegetal. En este punto quiero destacar algo. Desde que reactivamos nuestra planta de amoníaco y urea el año pasado, la venta de urea a la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú alcanzó la cifra récord de $137 millones entre enero y junio de este año. Asimismo, próximamente tendremos nuestros fertilizantes granulados, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, hechos con materia prima nacional, ya que se utilizará la urea que se produce en el complejo petroquímico de Bulo Bulo, el cloruro de potasio a través de yacimientos de litio bolivianos y la roca fosfórica que existe en un municipio de Capinota del departamento de Cochabamba para producir nuestros propios fertilizantes con materia prima nacional. De esta manera, afianzaremos la política de sustitución de importaciones, reduciendo los costos de producción en el sector del agro, pero además fortaleciendo nuestra seguridad con soberanía alimentaria. Algo muy importante que quiero comunicar al pueblo boliviano es que durante el gobierno de ruptura constitucional, YPFB negoció con Petrobras la venta de gas generando pérdidas a nuestro Estado por 120 millones hasta el año 2022. Y hasta el 2025 las pérdidas hubieran sumado $170 millones adicionales. Hoy nuestro gobierno, democráticamente electo, a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, logró renegociar la venta de gas y no solo recuperar ese monto, sino generar ingresos adicionales de cerca de $200 millones solo en este año 2022. Y gracias a la voluntad del pueblo boliviano de tener un gobierno democráticamente elegido, hasta el año 2025 vamos a generar ingresos por más de $1.000 millones que nos hubiera costado concluir ese contrato. Esos datos nos demuestran que Bolivia está encaminada firmemente en el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, como una forma efectiva de superar las relaciones centroperiféricas, lograr crecimiento económico con justicia social, generar excedentes para redistribuirlos, más fuentes de trabajo para los bolivianas y bolivianos y mejores oportunidades para todas y todos. Sin embargo, tal como lo hemos señalado en diversos foros internacionales, Bolivia no está aislada del mundo, somos un país interdependiente que tiene un modelo económico soberano, mismo que responde a nuestra realidad. Estamos ejerciendo nuestro derecho a decidir nuestro propio destino, un derecho que cada vez va tomando más fuerza en los países de nuestro continente,
coincidiendo en gran medida con los anhelos y la visión de nuestros protomártires de la independencia, consustanciados con el sueño bolivariano de la patria grande. Tenemos la firme esperanza de que atravesamos una particular coyuntura histórica que alinea a nuestros países hacia objetivos comunes cimentados en los principios de integración, hermandad, solidaridad, reciprocidad y complementariedad. Por ello, hemos propuesto también el impulso de diversas iniciativas y proyectos transnacionales que hagan realidad la integración de nuestros pueblos y gobiernos para el vivir bien de todas y todos. Compatriotas, estamos atravesando un periodo particularmente intenso en la historia de la humanidad. Desde diversos confines de nuestro planeta se levantan las voces por la construcción de un mundo multipolar, basado en el respeto al otro, a la otra y en la unidad en nuestras semejanzas y diferencias, como nos lo enseñan nuestros pueblos indígenas originarios. No es una coyuntura cualquiera. Está en riesgo la supervivencia del género humano, lo señalaba nuestro Gilata David anteriormente. Y desde nuestra patria, que hoy conmemora su aniversario independentista, también debemos reflexionar profundamente, desterrando los intereses de pequeños grupos y las peleas fratricidas. Hay intereses internos y externos para desestabilizar nuestro gobierno, democráticamente electo. Así que no podemos perder de vista la unidad del pueblo como condición indispensable para avanzar. En este momento de la historia, cuando el mundo está en turbulencia, es con trabajo diario, solidaridad irrenunciable, imaginación e iniciativas permanentes de diálogo como vamos a enfrentar estas dificultades. Mi querida Bolivia, hermanas, hermanos, compatriotas que viven en nuestra tierra y en el exterior, tengan la certeza de que estamos trabajando en busca de la consolidación de nuestro Estado plurinacional como referente internacional de crecimiento económico y justicia social. Demostraremos una vez más que nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo da resultados que espera el pueblo y que está haciendo las cosas de manera soberana. Y además, estamos consiguiendo el bienestar de la población. Hoy expresamos nuestro reconocimiento a nuestros héroes y heroínas, a los próceres de la lucha por nuestra independencia, por nuestra libertad. Sentimos orgullo por nuestras raíces y por ser parte de un país colmado de historia, lucha, rebeldía y diversidad de culturas que son nuestra fortaleza e identidad. Por ello, rendimos nuestro homenaje Hoy rendimos homenaje a la tierra que nos vio nacer y comunicamos a toda la población que para celebrar nuestro bicentenario contamos con un plan estratégico nacional que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional de Bicentenario con representantes de los diferentes departamentos de nuestro país. Nuestro objetivo es implementar este plan en concurrencia entre todos los niveles de gobierno, gestionando y ejecutando programas, proyectos y acciones de celebración con obras de impacto que lleven el sello del Bicentenario.
y que nos permitan llegar unidas y unidos a nuestro bicentenario con una democracia intercultural, consolidada, una economía creciente con justicia social y un país libre de racismo y toda forma de discriminación. Hoy tenemos la grata noticia de informar al pueblo boliviano que por primera vez en la historia de Bolivia, después de haber recorrido sus 29 municipios y cada una de sus localidades, declaramos a Chuquisaca como territorio libre de personas indocumentadas. Hecho que constituye un hito para la construcción de nuestro Estado plurinacional. Y para nuestro bicentenario tendremos a los 8 departamentos restantes con toda su población debidamente documentada. Finalmente, quiero decirles que me siento muy emocionado de que nos encontremos aquí, en la capital de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, Sucre, escenario de fundación de nuestra patria. Queremos agradecer al valeroso pueblo chuquisaqueño por recibirnos con tanto cariño, hospitalidad y fervor patriótico en este día. Felicidades a todas las bolivianas, a todos los bolivianos. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que vivan nuestras organizaciones sociales! Muchas gracias, estamos saliendo adelante.